En este ejercicio se menciona, tengo un avión que vuela a cierta velocidad de 250 metros por segundo. Se le llama velocidad de crucero a la velocidad constante con la cual vuela un avión. Y esa velocidad dice que es de 250 metros por segundo. La altitud es de 5000 metros. La altitud no la voy a usar, pero a esa altitud la presión atmosférica cambia. A esa altitud la presión del aire es de 54.05 kilopascales. Y la temperatura ambiente del aire es 255.7 Kelvin. A elevaciones muy altas, las temperaturas suelen ser bajo cero. Es decir, a 5000 metros sobre el nivel del mar, la temperatura es como de menos 20 grados centígrados. Luego dice que el aire ambiente se desacelera primero en un difusor antes de que entre a un compresor. Eso está pasando en una de las turbinas de este avión. Okay. Entonces, primero es un difusor que mediante un aumento de área hace que la velocidad disminuya. Y luego un compresor. Se considera que el difusor y el compresor son isentrópicos, por lo tanto adiabáticos y reversibles también. Hay que determinar presión de estancamiento a la entrada. Y como les comentaba, el trabajo que debe realizar el compresor por unidad de masa del aire comprimido, si la razón de presiones de estancamiento a la salida y a la entrada del compresor es 8. Bueno, esta es una parte de la turbina. Como veíamos, primero se tiene un compresor, luego ese compresor alimenta un sistema de combustión que quema el combustible y hace que se produzca potencia para poder mover este avión. Entonces vamos a determinar los valores. Vamos a plantear la resolución primero del inciso A. Me piden presión de estancamiento a la entrada del compresor. La figura aislada del sistema es esta. Tengo las condiciones de entrada del aire. Ese es el punto 1. Me pide las condiciones de estancamiento a la entrada del difusor, que es este en el punto 0,1, y a la salida del difusor, que es el punto 0,2. Entonces, primero, para la presión de estancamiento a la entrada, requiero la temperatura de estancamiento. Ya comentamos que la presión de estancamiento se relaciona con la temperatura de estancamiento, por lo que necesito saber cuánto vale la temperatura de estancamiento. Para eso, vamos a deducir la ecuación de temperatura de estancamiento utilizando la función de entalpía de estancamiento. Bueno, esa ecuación yo la puedo escribir en términos de capacidad calorífica. Puedo escribir la parte izquierda de la ecuación, Cp por temperatura de estancamiento. Como está por unidad de masa, no la multiplico por masa. Debe ser igual a Cp por temperatura del gas más la velocidad al cuadrado entre 2. De ahí puedo despejar temperatura 0, que es temperatura de estancamiento. Bueno, ¿cómo la despejo? Tendría T0 igual a Cp por T más velocidad al cuadrado, todo entre Cp. O bien, si dividen término a término, en el primer término Cp entre Cp es 1, me queda T, más velocidad al cuadrado, ahí me faltó el 2, ¿no? Es aquí entre 2. Y me quedaría velocidad al cuadrado entre 2 Cp. Que debe ser esta ecuación. Ajá. Esa ecuación está generalizada, la pueden tomar para calcular temperatura de estancamiento de un fluido.
y es el mismo concepto de todas las propiedades de estancamiento. Es la temperatura que tendría el gas si se lleva desde una velocidad v hasta el reposo de forma diabática. Literalmente es cuando se estanca, cuando deja de moverse. Ya teniendo la ecuación, vamos a sustituir para calcular la temperatura de estancamiento en el punto 0,1. Entonces, bueno, tomo la ecuación. La temperatura de estancamiento aquí a la entrada sería T1, nada más hay que sustituir, ya sé que vale 255.7 Kelvin. La velocidad a la entrada es de 250 metros por segundo. Eso se eleva al cuadrado y lo voy a dividir entre 2 veces el Cp. El Cp del aire no lo tengo. Sin embargo, el aire está formado por oxígeno y nitrógeno. Y a presiones muy bajas, arriba en la atmósfera las presiones son muy bajas, se puede considerar gas ideal. Entonces, si recuerdan de termodinámica, en esta tabla puedo consultar capacidades caloríficas de gases, dependiendo si son monoatómicos o diatómicos. El aire es diatómico, porque está formado por dos gases diatómicos, nitrógeno y oxígeno, es decir, tienen dos átomos en su molécula. Entonces el Cp del aire yo lo voy a tomar como 7 medios de R. R es la constante universal de los gases. También pueden leerlo de tabla. El libro de Cengel tiene tablas para Cp del aire. 7 medios de R. Entonces ahí el Cp del aire lo vamos a tomar de esta tabla como 7 medios de R. La R es la constante universal. Está por unidades de mol. La requiero transformar a masa. Eso se hace con la masa molar del aire. Y específicamente es la masa molar promedio. La pueden investigar o la pueden calcular. La masa molar de una mezcla es el producto de su fracción mol por el peso molecular de cada componente. Por ejemplo, el aire es 21% oxígeno, entonces multiplico 0.21 por peso molecular del oxígeno, que es 32. Y el aire es 79% nitrógeno, multiplico 0.79% nitrógeno por 28 gramos por mol que pesa el nitrógeno molecular. Esto les debe dar 29, 28.86 exactamente. O pueden investigar en una tabla el peso molecular del aire. Voy a redondear a 9. Y estos son gramos por mol. Ese factor lo voy a usar para el cálculo. Entonces sustituyo peso molecular del aire acá. Sería temperatura de estancamiento 1 es igual a... lo voy a hacer más abajo. Temperatura de estancamiento 1 va a ser igual a T1, así como la tengo, 255.7 Kelvin, más ese cuadrado, bueno, lo voy a asociar, 250 metros por segundo al cuadrado, entre 2 veces 7 medios, ese es el Cp, por R. R de 8.314 joules por mol Kelvin. Esto me da en moles de aire y lo voy a multiplicar por el peso molecular. Un mol de aire es su peso molecular, que era 28.9 gramos.
Creo que no era necesario porque esto está por unidad de masa. No es necesario el último factor. Ok, bueno, vamos a dejarlo así. Mol se elimina con mol y sí me queda en Kelvin. Ok, bueno, voy a borrar este factor porque no estoy calculando masa. Solo tengan en cuenta que esto no se puede sumar de inmediato, porque tengo aquí Kelvin y aquí arriba me quedan metros entre segundo al cuadrado entre Joule, entre mol. Sí, ¿cómo eliminan ahí el Joule y el mol? Hay un factor. Hay dos formas, lo puedo convertir esto a Joule entre kilogramo. Un Joule entre kilogramo numéricamente es igual a un metro cuadrado entre segundo cuadrado. Entonces para eso creo que sí vamos a usar el factor. Otra vez, un mol de aire son 28.9 gramos de aire. A su vez, 1000 gramos es un kilogramo. Noten que aquí abajo me quedaría Joule entre kilogramo. Numéricamente Joule entre kilogramo es un metro cuadrado entre segundo cuadrado. Entonces esto sí se puede eliminar y me queda Kelvin toda esta operación. Ajá, ¿de dónde proviene? De la segunda ley de Newton. Si quieren ahorita deducimos el factor. El factor es un Joule entre kilogramo. Es un metro cuadrado entre segundo cuadrado. Es 1 a 1. Proviene de la segunda ley de Newton. Como fuerza es masa por aceleración, un Joule, es decir, un Newton metro, es igual a una masa de 1 kilogramo por una aceleración de metro cuadrado entre segundo cuadrado. De acá arriba despejen Joule entre kilogramo. De aquí. Y es 1 Joule entre kilogramo, es un metro cuadrado entre segundo cuadrado. Esa operación les debe de dar la temperatura de estancamiento a la entrada del compresor. Si haciendo la operación les debe dar 286.74. Esos son Kelvin. Este factor 2 del 7 medios puede cancelarse. El 2 y el 7 medios. Si consultan el libro del Cengel, en el libro lo usan directo con un CP del aire. Si usan el cálculo, les voy a dar el dato si lo requieren. El CP del aire por unidad de masa viene reportado como 1.005 kilojoules por kilogramo Kelvin. Sí. Que bueno, es esta operación de abajo. 7 medios por 8.314 entre 28.9 por 1000. Ese es el valor reportado y esa es la temperatura de estancamiento. Como ya conocen temperatura de estancamiento, pueden calcular presión. El cálculo de la presión se despeja de aquí. Requiero presión de estancamiento, entonces hay que despejar P0 y ya tengo las dos temperaturas. Tengo T0 y tengo T1. En este caso, bueno, le voy a poner P01 y T01 para diferenciar que es a la entrada del compresor, aquí. Entonces despejen P01. Eso sería presión por T de estancamiento en el punto 1 entre T de entrada elevado a la capa entre capa menos 1. Este factor kappa
Recuerden que es el cociente de capacidades caloríficas. Si no tienen el dato, se calcula como Cp entre Cv, que de igual forma lo puedo calcular usando la tabla de gas ideal. Estoy considerando que el aire es gas ideal. Dividan Cp entre Cv, es decir, 7 medios de R entre 5 medios de R. Es decir, para el aire, gamma o capa, le voy a poner capa, es 7 medios de R entre 5 medios de R. Esto me da 7 quintos, o sea 1.4. Entonces, como dato para el aire y para cualquier gas ideal diatómico, capa vale 7 quintos. Si fuera monoatómico, es 5 tercios. Para gas diatómico. El aire es diatómico. Los gases monoatómicos son los que tienen un solo elemento, como flúor. Todos los gases nobles, helio, neón, argón, xenón, radón, son monoatómicos. Entonces, para el aire esto vale 7 quintos. Y la presión de estancamiento va a ser el producto de la presión. Aquí debía ser... Bueno, lo que no tiene subíndice vamos a considerar que es la entrada. Presión 1 es de 54.05. Y eso por 286.8 dividido por 255.7 Kelvin. El de arriba nos dio 70 y tantos, ¿no? 74. Sí. Y eso elevado a 7 quintos es 1.4. Sería 1.4 dividido entre 0.4. 1.4 entre 1.4 menos 1. Y la presión de estancamiento a la entrada les va a dar 80, más o menos, 0.7, 0.8. Es decir, si a la entrada yo tengo 255 Kelvin, a la salida en el estancamiento, esa temperatura se eleva hacia 286.74. Es decir, toda la energía cinética que tiene el aire que se mueve a esta velocidad se transforma en entalpía y eso ocasiona un aumento de temperatura cercano a 30 grados Kelvin, que en magnitud es igual a 30 grados centígrados. Suponiendo que está en reposo. En el estancamiento, en este difusor, la velocidad se considera 0. Y a su vez la presión va de 54 hasta 80.77 kilopascales. Ese es el planteamiento del inciso A. Para el inciso B se nos pide el trabajo realizado por el compresor por unidad de masa del aire comprimido. El dato que me dan es que la relación de presiones de estancamiento a la salida y a la entrada es 8. Ese dato lo vamos a usar. Es decir, bueno, yo tengo aquí una presión de estancamiento, yo tengo aquí otra presión de estancamiento. La razón de ellas numéricamente me dice que es 8. Entonces con ese dato hay que determinar para el inciso B la potencia que tendría el compresor en esta parte. Bueno, vamos a seguir el análisis utilizando el flujo adiabático. Para esto yo puedo plantear la misma razón de
de cambio, yo tengo el cociente de temperaturas, para este caso tal como lo habíamos hecho en el inciso anterior. P01 entre presión es igual a T01 entre temperatura. Esto lo hicimos para la entrada y para el punto 01 de estancamiento. Si yo tomo la misma ecuación y la desarrollo para el punto 01 de estancamiento y el punto 02, puedo determinar la temperatura 02. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a tomar la ecuación así como tal, esta, y de ahí simplemente hay que despejar el cociente de temperaturas, como lo hice acá abajo. Bueno, yo tengo esta ecuación. Si requiero despejar el cociente de temperaturas, voy a tomar como punto final el punto de estancamiento P02, como punto inicial el punto de estancamiento 01. Entonces puedo plantear P02 entre P01 va a ser igual a T02 entre T01 y esto elevado a la capa entre capa menos 1. Si yo requiero despejar el cociente de temperaturas para eventualmente despejar la temperatura aquí, bueno, puedo elevar toda esta ecuación sin que se altere al cociente inverso. Es decir, toda, término a término, la voy a elevar a K-1 sobre K. Eso haría que el cociente de temperaturas, bueno, se cancela mutuamente aquí el exponente y me queda el cociente de presiones del otro lado, P02 entre P01 elevado a la capa menos 1 entre capa. Y bueno, esto me quedaría T02 entre T01 a la capa entre capa, eso es 1, y a la K-1 entre K-1, eso también es 1. Simplemente T02 entre T01. Bueno, esa es la ecuación que se reporta aquí. De ahí es como se obtuvo. Y de ahí simplemente hay que despejar T02. Y el despeje me genera esta ecuación. Bueno, vamos a ponerle números. Bueno, si le pongo números, me debe dar este resultado. Vamos a comprobar. Yo conozco las dos temperaturas a la entrada y en el punto 01. Voy a usar la del punto T01, que es 286.74. Entonces T02, 286.74, esos son Kelvin, elevado al cociente de presiones. El cociente de presiones es el que me dice el problema como dato. La razón de presión de estancamiento es 8. Bueno, es la que planteábamos aquí. Entonces, bueno, ese dato vale 8. Elevado a la K-1 entre K. K, ya vimos que para el aire, al ser un gas diatómico, si lo considero ideal, el cociente CP entre CB vale 1.4. Sería, bueno, 7 medios de R vale el CP, 5 medios de R vale el CB. Ahí se cancela el factor 2 y se cancela la constante universal de los gases y me queda 7 quintos. Esto es 1.4. Entonces a la 1.4 menos 1, es decir, a la 0.4 entre 1.4. Si hacemos esta operación nos debe dar el resultado de 519.5 Kelvin. Bueno, entonces ese dato es la temperatura de estancamiento del punto 2. Entonces la temperatura pasa de 286 más o menos en el punto 1 a 519.5 Kelvin. Con estas dos temperaturas yo ya puedo determinar el valor de la potencia del compresor. Para esto vamos a utilizar la ecuación general de la energía en términos de variables de estancamiento. Yo requiero
temperatura de estancamiento 0,2 y temperatura de estancamiento 0,1, esas ya las tengo. Bueno, como es una turbina de un avión, bueno, vamos a poner aquí otra vez la figura. Como es una turbina de un avión, no hay intercambio de calor, y como es horizontal, el plano que yo tomo como referencia es un plano horizontal, entonces puedo considerar adiabático, por lo que cancelo las cantidades de calor por unidad de masa y puedo considerar que no hay cambio de energía potencial. A su vez, el compresor no tiene potencia de salida, tiene potencia de entrada, digamos, esa es la cantidad de energía que consume para poder comprimir esta cantidad de flujo compresible. Entonces, la ecuación resultante es esta. Potencia por unidad de masa de entrada es igual a capacidad calorífica a presión constante Cp por la diferencia de temperaturas de estancamiento. Si le ponemos números, la potencia de entrada del compresor sería directamente el Cp. Voy a usar el Cp del aire, 7 medios de 8.314 joules por mol Kelvin. La voy a reportar por unidad de masa, entonces necesito el peso molecular del aire, que ya lo habíamos determinado, es más o menos 29. 28.9 gramos por mol. También pueden usar directamente este valor del Cp del aire. Vamos a usar el peso molecular para convertir esto a kilogramos. Son 28.9 gramos por mol de aire. Usualmente se reporta por unidad de kilogramo, entonces voy a convertir esos gramos a kilogramos. Y esto por la diferencia de temperaturas de estancamiento. Vamos a hacer esto más a la izquierda para que quepa. La diferencia de temperaturas de estancamiento es la temperatura de estancamiento en el punto 0,2 menos la correspondiente en el punto 0,1. Nos dio 519.5 menos 286.74. Estos son Kelvin, menos 286.74 Kelvin. Y bueno, esa operación me va a dar la potencia de entrada al compresor. Aquí mol lo puse al revés. Vamos a corregir porque el mol se debe cancelar con el mol. Ok, vamos a invertir estos dos. Ahí tenía mol, entonces necesito cancelar mol, un mol. Ahora sí, de aire son 28.9 gramos, y aquí también lo invertí, 1000 gramos de aire es 1 kilogramo de aire. Ahora sí, mol se puede cancelar con mol, gramo con gramo, me quedaría joule entre kilogramo, porque el Kelvin se cancela con este. El resultado va a ser 233.900 joules por kilogramo. Esa sería la potencia por unidad de masa del compresor. En este caso, el análisis de unidades, como vemos, eliminan todo excepto joule y kilogramo. Si convierto esto a kilojoule dividiendo entre 1000, la potencia va a ser 233.9 kilojoules por kilogramo. Entonces, a partir de las propiedades de estancamiento, es posible determinar la potencia en este compresor desde el punto 1 hasta el punto 2, aprovechando que la entalpía de estancamiento es una función de estado.